Precisamente vamos a analizar esto, vamos a analizar el papel de Europa hoy con Francia, con Jean-Noël Barrot advirtiendo a Donald Trump. Ahora hablaba también Olaf Scholz. Antonio, ¿estamos a tiempo de sacar pecho? ¿Estamos a tiempo, bueno, pues de que no nos pise Donald Trump? ¿O ya es demasiado tarde? Porque vemos que él entra con mucha fuerza y que lo que pasa en Europa básicamente no le importa. Bueno, para empezar, efectivamente, lo que decía José, efectivamente, Trump mira por Estados Unidos, porque al fin y al cabo es el presidente o va a ser el presidente de los Estados Unidos, y entonces se debe a su electorado. Y entonces, y además, como su programa es Make America Great Again, no va a velar por crear, ¿cómo se dice esto?, puestos de trabajo en México o en Canadá, va a velar por crear puestos de trabajo en Estados Unidos y por garantizar la seguridad de Estados Unidos. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea, porque para él, en su escala de valores, lo más importante es Estados Unidos y los estadounidenses y ya está, ¿no? Bueno, eso pensando muy bien de Trump, ¿no? Pero la cuestión es que efectivamente luego tenemos la reacción de Francia diciendo que a mí me suscita algo de sonrisa, ¿no? Diciendo que, ojito Donald Trump, con lo que dices, no sea que no sea que nos enfademos y no sé, y os mandemos un misilazo. Es que no lo entiendo. No entiendo la reacción de Francia, ¿no? Porque es poco creíble, quiero decir, ¿no? Es poco creíble que de repente, de la noche a la mañana, Macron ha hecho de siervo, efectivamente, de Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos, más que de los intereses de Estados Unidos, de los intereses de Biden y de lo que le dijera Biden o la administración Biden-Harris en ese momento, y ahora de repente, ¿no? Es decir, cuando le dice a Estados Unidos, oye, mira, ahora ya ha llegado el momento de que le pases los Scalp a los misiles de largo alcance a los ucranianos, pues se los pasa y ya está, ¿no? No hay mayor discusión, ¿no? El pobre Olaf Scholz intentó zafarse de eso haciendo una cosa que es muy graciosa también, ¿no? Y que está siendo muy utilizada en los últimos 3 años, desde justo antes del comienzo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que es la disuasión por revelación, ¿no? Y entonces a Olaf Scholz le dice, no, es que tendrías que enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Y dice, no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Porque eso sería meterme en la guerra contra Rusia. Claro, por revelación, es decir, está revelando que si envía misiles a Ucrania se está metiendo en la guerra contra Rusia. Y fue un intento de Olaf Scholz de zafarse de eso, ¿no? Y con respecto a esto, quisiera recordar o recalcar una cosa, y es que durante las Navidades fue atacado Kazán, la ciudad de Kazán. Los ucranianos atacaron Kazán y ayer atacaron Saratov. Kazán está mucho más lejos que Moscú. Es una ciudad mucho más oriental que Moscú. Y Saratov también es una ciudad mucho más pequeña, que es mucho más oriental que Moscú. Es decir, que tiene una capacidad, los ucranianos ahora mismo, tienen una capacidad de alcance mucho mayor que Moscú. Mucho mayor, por lo tanto, que hace 2 años. Y lo de Kazán, pues bueno, pues no sé si hubo muchas víctimas mortales, no quiero decir números, pero creo que eran en torno a 3, 4, 5, 6, no lo sé, no recuerdo ahora. Y en Saratov, en principio, no ha habido víctimas mortales, ni heridos, ni nada, pero han dañado una refinería, creo, un depósito de petróleo. A lo que voy no es tanto, la gravedad de este ataque no es tanto por el número de víctimas que ha causado, sino por el hecho en sí, de que Ucrania ha lanzado armas de largo alcance y han dado en objetivos en Kazán y en Saratov que están mucho más lejos que Moscú. ¿Por qué digo que esto es grave? Hombre, pues quiero decir, no es grave desde el punto de vista, estamos en una guerra y entonces, pues bueno, si Rusia ataca a Ucrania, Ucrania puede atacar a Rusia, vale, de acuerdo. Pero la cuestión es que por activa y por pasiva, tanto Dmitry Peskov como María Zaharova, como que son los portavoces del Kremlin y del Ministerio de Asuntos Exteriores, como el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, como el propio Putin en más de 3 veces, lo han advertido. Si se utilizan armas de largo alcance, significa que no es Ucrania la que está lanzando
esas armas de largo alcance, sino que es Estados Unidos o los países OTAN quienes están lanzando esas armas de largo alcance y, por lo tanto, se han metido ya en la guerra. Esto, pues, tenemos que ser conscientes de esto, lo hemos normalizado, como los statements de Donald Trump, pues vamos a usar la fuerza para conquistar el canal de Panamá. Como es Estados Unidos, pues si lo ha dicho Estados Unidos, pues será verdad y lo hará y estará bien hecho, porque como lo ha hecho Estados Unidos, pues está bien hecho, ¿no? O los statements de estos pues de Francia, ¿no? Pues ojito con nosotros, porque a lo mejor también nosotros usamos la fuerza, pero ¿en qué mundo estamos ahora? Es decir, y todos los mecanismos que hemos ido construyendo desde después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la guerra y alcanzar el diálogo, la paz, el entendimiento, etcétera, etcétera, empezando por la ONU, luego la OSCE, ¿dónde está todo eso? Pues sencillamente ha saltado por los aires. Y simplemente, para acabar, me gustaría resaltar una cosa, y es que Saratov está a escasos 300 kilómetros de la frontera con Kazajstán. Si alguien coge el mapa, lo puede ver inmediatamente y podrá decir, bueno, pues 300 kilómetros son muchos kilómetros, es como de Madrid a Valencia, pero tenemos que tener en cuenta que el disparo de un misil, pues es muy fácil que se te vaya, ¿no?, de la mano y se te desvíe 300 kilómetros, así de fácilmente. Y ahí tenemos pues ya a Kazajstán pues afectado por una guerra que en principio ni le va ni le viene, que quiere mantener una postura de neutralidad en el sentido de esto es una guerra injusta, es una guerra fratricida, al final es una guerra entre hermanos, esto no beneficia a nadie, hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar la integridad territorial de los estados, etcétera, etcétera. Kazajstán no está, por supuesto, no está al 100% con el bloque occidental, ni mucho menos, porque ve que es una postura que es, pues eso, es muy parcial, muy partidista. Y bueno, pues sin embargo, gracias a ese ataque de la OTAN, que hay que subrayarlo así, gracias a ese ataque de la OTAN contra la ciudad rusa de Saratov, pues a lo mejor se podría haber visto involucrado. Nadie quiere un escenario así, en el que cada vez más estados se vean involucrados directamente por esta cuestión, ¿no? Y ya está, simplemente me gustaría resaltar eso, que se nos puede ir la mano y quiero subrayar esto de se les podría haber ido la mano. Para ahora darles la oportunidad, no a mis contertulios, por supuesto, sino a los otros expertos que hay por el mundo, ¿verdad?, y en otras televisiones, que dicen, no, bueno, pero no pasa nada porque eso está controlado, ¿no? El lanzamiento de un misil está guiado hasta el último momento, perfecto. Ahora respondamos a la pregunta, ¿quién controla, quién guía el misil hasta que alcanza el objetivo? A ver si alguien se atreve a decir, no es un ucraniano. Vale, de acuerdo. Entonces, pongamos sobre la mesa estas cosas, no hagamos análisis de trazo grueso, sino analicemos lo que está sucediendo en la guerra a día de hoy y cómo suceden las cosas y que no nos intenten colar milongas estos señores que parece que están liderando países en los que no hay nadie que ni piensa, ni tiene conocimientos de las artes militares, ni conocimientos del derecho internacional público, ni conocimientos de armamentístico. O sea que hay que demostrar a estas personas que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que empiezan a decir ahora en Europa. Hasta aquí hemos llegado. La pregunta es, Paco, si es demasiado tarde, si nos podemos plantar ahora ante Donald Trump o si va a hacer básicamente lo que quiera con nosotros. Bueno, es que la pregunta me remite a lo que hemos estado viviendo estos últimos años, ¿no? ¿Qué va a hacer Europa? ¿Qué ha hecho Europa? Pues no ha hecho absolutamente nada, mientras Estados Unidos incluso se ha atrevido a prácticamente poner en peligro la economía europea a cuenta de la guerra de Ucrania, ¿no? Los gobiernos europeos han sido poco más que unos títeres al servicio de la Casa Blanca y del Pentágono. Y bueno, ¿qué va a hacer Europa ahora? Pues lo tiene más difícil todavía, porque encima no tienen una administración por la que ellos apostaron, ¿no? Puesto que apostaron por la continuidad de la administración Biden-Harris y la mayoría de los gobiernos europeos, en este sentido, perdieron las elecciones estadounidenses, ¿no? La situación se complica cada vez más para los gobiernos europeos occidentales en el sentido, primero, de que están perdiendo la guerra de Ucrania, por mucho de que se planteen desde Ucrania y desde la OTAN fugas hacia adelante como atacar cada vez más hacia adentro del territorio ruso.
Porque, claro, el otro día vimos una noticia, ¿no? Por ejemplo, en Francia, recogida por AFP y por France 24, ¿no? Que docenas, decía así el titular, docenas de soldados ucranianos habían desertado en Francia mientras estaban recibiendo instrucción, ¿no? El problema de Ucrania ya y de la OTAN en relación con el conflicto ucraniano es que se van a quedar sin efectivos, ¿no? Ni para lanzar ofensivas ni para nada. ¿Qué van a pretender? ¿Mantener una guerra a base de lanzamiento de misiles? Pues bueno, están jugando con fuego, ¿no? Porque claro, Rusia tiene más capacidad de lanzar misiles que la OTAN en su conjunto, ¿no? En el teatro europeo. Entonces, están jugando a eso realmente. Y por otra parte, vemos cómo se pueden complicar también las cosas más todavía, ¿no? Porque la administración Biden-Harris y Estados Unidos desde hace décadas se ha considerado como socio preferente en la región del estrecho de Gibraltar, no a España, sino a Marruecos. Y las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos son cada vez más estrechas. ¿Quién nos dice que no puede llegar un momento en que se abra un conflicto entre Marruecos y España y cuál va a ser la posición de Estados Unidos, ¿no? Pues evidentemente optarían por apoyar a Marruecos, no a España, evidentemente. Entonces, ¿a qué están jugando los gobiernos europeos, incluido el español? Efectivamente, se ha dicho que Trump tiene sobre la mesa su prioridad absoluta América, Estados Unidos, ¿no? Pero claro, el problema es que los gobernantes europeos no tienen como prioridad sus propios países, sino la política exterior, hasta ahora lo que era la política exterior de Estados Unidos. Y en ese sentido estamos vendidos, ¿no? Completamente vendidos, ¿no? En caso de que se agudicen los conflictos internacionales, que va a ser bastante difícil por otra parte que se agudicen, ¿no? Porque más agudizados que están ya es imposible, ¿no? Porque un conflicto abierto en el este de Europa, una creciente tensión en Asia-Pacífico con China a cuenta de Taiwán y Corea del Sur, y un genocidio en curso en Israel, ¿no? Amparado y financiado y hecho posible por Estados Unidos. Entonces, claro, las cosas pueden empeorar, sí, evidentemente todo es susceptible de empeorar, como dijo aquel, ¿no? Pero evidentemente, claro, aquí lo de Europa está cada día más claro, ¿no? Se atribuye a Kissinger una frase, ¿no? Que hay algo casi peor que ser adversario de Estados Unidos, que es ser su aliado. Y claro, en el caso de Europa estamos viendo como lo peor que le puede pasar a Europa actualmente de ser aliado de Estados Unidos, en todos los sentidos, que se lo digan a los daneses, que se lo digan o que se lo digan al gobierno español en caso de que hubiera un conflicto con Marruecos, como he dicho antes, por quién habría de optar Estados Unidos, ¿no? En fin, las cosas va a ser difícil que empeoren porque están ya muy mal, ¿no? Pero evidentemente puede que se agudicen conflictos que hasta ahora no estaban abiertos, ¿no? Mientras se solucionan otros, como es muy posible que se solucione más pronto que tarde el conflicto de Ucrania. Pues José, lo mismo te quiero preguntar en qué posición queda Europa hoy con Barrot advirtiendo a Donald Trump, ahora el propio Olaf Scholz, el canciller alemán, que es una muestra precisamente fehaciente, ¿no? Bien, una muestra personal de cómo está la debilidad en Europa, diciendo a Donald Trump que las fronteras no se pueden traspasar por la fuerza. ¿Estamos a tiempo de imponer algo, de decirle algo a Donald Trump? Pues estamos a tiempo de poner la cabeza y que nos la corten. Es que poco más vamos a poder hacer. Esto ya está, vamos, basta con ver la calidad humana e intelectual de los dirigentes europeos y la política pues para saber que de aquí no se puede sacar nada. O sea, con esta gente no vamos a ningún sitio, pero a ninguno. Además, como decía Paco, es que han perdido las elecciones americanas. Es que el amo es otro y además al amo no le gustan esos esclavos. Entonces, bueno, la cosa va a cambiar porque fijémonos últimamente la campaña que ha lanzado Elon Musk contra Starmer, contra Scholz, también ha soltado algún pequeño latigazo de aquí. Es decir, al gobierno americano no le gustan los esclavos que tiene, quiere otros esclavos. Y bueno, eso va a producir cambios sin duda alguna. Y yo me estaba preguntando cuando estábamos hablando del tema de Dinamarca, ¿qué hubiera pasado si Europa estuviese aliada a Rusia? Es decir, si Europa y Rusia formasen un bloque político-militar. ¿Podría el señor Trump decir las cosas de Groenlandia sin tentarse la ropa? Yo creo que hay una cosa que los europeos, con, no sé, esa especie de ataque de estupidez colectiva que nos ha entrado desde hace
30, 40 años no entendemos. Y es que económicamente, estratégicamente, militarmente, nos interesa mucho más un bloque con Rusia que nunca nos va a poder aplastar como hace Estados Unidos. O sea, Rusia nunca podría tener un dominio sobre los países europeos como el que tiene Estados Unidos sobre nosotros. Y por lo tanto, el trato sería mucho más de igual a igual. Pues posiblemente una alianza con Rusia sería mucho más beneficiosa para Europa que una alianza con Estados Unidos. Tendríamos todas las materias primas a un precio muy competitivo y además dispondríamos de músculo militar. Entonces, bueno, esto es una cosa que se da por imposible. Pero bueno, yo creo que si Dinamarca fuese un aliado de Rusia, pues posiblemente Trump no la trataría como está tratando a su esclava nórdica. Es importante este matiz. Y por otro lado, pues yo creo que con la dirigencia que tenemos, milagro que no nos pasen cosas peores. O sea, bastante bien estamos con lo que nos podría pasar. Y recordemos eso, que también es responsabilidad nuestra coger a estos señores y echarlos.